Villabelesh, Incaba, Elisa Chavarrea, a nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, le damos las gracias por continuar con nosotros en estas actividades de cultura en línea. El día de hoy, en Aprendamos Lengua Maya, vamos a ver el nombre de algunos animales que tenemos en casa, algunos animales que criamos o que nos pertenecen o que incluso conviven con nosotros en nuestro solar. Y para eso usamos la palabra alac para referirnos a los animales domésticos. Tenemos el pec, que es perro, pec, perro. Tenemos mis, que es gato, mis. Tenemos cash, que es gallina, cash. También queque, que es cerdo, queque. Tenemos huacash, que es ganado, huacash. Y tenemos simim, que es caballo, simim, caballo. Y algunos ejemplos en que podemos emplear estas palabras son, por ejemplo, ucaba ingualacpeque, boshita. Ucaba ingualacpeque, boshita. El nombre de mi perrita es Boshita. Otra palabra para poder emplearlo, por ejemplo, tené yanten juntul mis. Tené yanten juntul mis. Yo tengo un gato. También ingualaccache chaccancam. Ingualaccache chaccancam. Mi gallina es naranja. Pues con estas palabras esperemos que ustedes continúen practicando la lengua maya y los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Tactulá Kim. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.